Bueno, pues bienvenidas sean todas las personas. Estamos ya en nuestra sexta sesión de Conectando la reducción de riesgos y daños en México. Ha sido pues un evento muy interesante porque pues poco a poco hemos ido conociendo diferentes estrategias de reducción de riesgos y daños que se implementan en todas partes de aquí de México, ¿no? Desde el norte, en la primera sesión, pues conocimos lo que se hace allá en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, respecto a el intercambio de jeringas y otras diferentes estrategias que implementan las asociaciones de Verter, AC y Preventasa AC. Muy interesante esa chamba. Y pues posteriormente estuvimos hablando también acerca de bueno, con la Oficina de Reducción de Riesgos y Daños del Bajío, allá de Aguascalientes, conocer un poquito lo que hace esta oficina, pues que la promueve la organización de LPCD México en el capítulo de Aguascalientes, ¿no? Una chamba muy interesante también. También estuvimos platicando con Dibu Ace y Psicocalle Colectivo, ¿no? Respecto a las diferentes poblaciones clave, ¿no? Bueno, en este caso, poblaciones de la diversidad sexual y poblaciones en situación de calle, también muy interesante, ¿no? Respecto a estas estrategias, ¿no? Que se aplican para, pues, las diferentes poblaciones. Y también, el día de ayer estuvimos platicando con Zafra, Eduardo Zafra, en relación a las diferentes estrategias y proyectos que ha realizado, ¿no? Con usuarios y usuarias de piedra o crack, y también en su proyecto de la trajinera canábica. Y pues hoy tenemos el gran gusto de tener a David Romanowski, el maestro, que es bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a presentar. David es egresado de la maestría en adicciones de la Universidad Hebraica y de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota. Ha trabajado en el diseño de programas de prevención en distintas escuelas de la zona metropolitana. También ha brindado servicio terapéutico especializado en adicciones para migrantes latinos en Estados Unidos. Ahora ejerce como docente en la maestría de la Universidad Hebraica y maneja psicoterapia individual y de grupo para personas con trastornos adictivos mediante un modelo que abarca reducción de daños, entrevista motivacional y terapia cognitivo-conductual. Pues bienvenido seas, es para mí todo un placer estar aquí contigo platicando sobre pues este tema de la reducción de riesgos y daños en dependencias. Claro, pues muchas gracias, Héctor, por invitarme aquí. Siempre es un placer hablar de un tema que es tan relevante actualmente en nuestra sociedad y pues ojalá hoy podamos celebrar junto con tu audiencia un tema que merece mucho nuestra atención desde este tema, desde esta visión de cambiar paradigmas, cambiar ideas arcaicas que no tienen sustentos, cambiar como enfoques moralistas que no nos llevan a lugares muy lejos, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos compartir juntos este foro, Héctor. Sí, totalmente de acuerdo. No es un tema sumamente necesario, ya te lo comentaba, ¿no? Ahorita, antes de que entráramos en vivo, de que justo el tema de las dependencias, pues creo yo es algo que sí se tiene que hablar, ¿no? Cuando se habla de sustancias psicoactivas, ya que normalmente, pues cuando tenemos esta idea, ¿no? De que drogas igual adicción o dependencias y ya, no hay como otras realidades posibles, ¿no? Y por otro lado, los únicos servicios por lo mismo, ¿no? Bajo este mismo como criterio, pues son solamente centros de tratamiento, ¿no? O los famosos anexos. Y pues ya me gustaría ahora sí como comenzar en materia y pues me gustaría como iniciar con una pregunta que es, ¿qué es para ti la reducción de riesgos y daños? Pues sí, fíjate que dependiendo si lo analizamos desde un ambiente de políticas públicas o si lo analizamos desde una cuestión legislativa o si lo analizamos desde un espacio clínico. Yo hoy justo me gustaría compartir más la visión de psicoterapia de reducción de riesgos y daños desde un espacio clínico.
Y básicamente, parte de la premisa, Héctor y audiencia, de que durante mucho tiempo, y esto es como contextualizar un poco el asunto del manejo y el tratamiento de las adicciones, se ha creado esta idea de que la adicción es una enfermedad progresiva crónica del cerebro, ¿sí? Y la única forma de brindar soluciones ante esta enfermedad progresiva y crónica del cerebro es forzando a los pacientes a entrar en conciencia de enfermedad desde una postura de abstinencia. Entonces, si tú tienes un problema de consumo problemático de sustancias, Héctor, llegas a mi centro y yo lo que te digo que tú tienes una enfermedad y si no estás interesado en alcanzar la abstinencia, entonces no hay aceptación y yo te rechazo y vete a buscar hacia otro lugar. Lo que hace en este sentido la psicoterapia de reducción de daños es que empieza a complejizar más este tema de consumo problemáticos de adicciones. En vez de quedarnos desde un modelo o desde una concepción de donde tenemos una persona y tenemos la sustancia y el problema es la sustancia, entonces hay que quitar del consumo a la persona. Lo que hace la psicoterapia, sobre todo psicoterapia integrativa de reducción de daños, mucho que deviene del trabajo de Andrew Tatarsky, es entender el consumo problemático de sustancias desde un paraguas mucho más amplio, en el cual se incluyen, sí hay dimensiones biológicas del cerebro, pero esas cuestiones, factores biológicos del cerebro, no son separables de circunstancias sociales, psicológicas, ambientales, políticas, históricas, etcétera. Entonces dejamos de ver este fenómeno desde un abordaje lineal, paciente, sustancia, problema, solución de problema, la abstinencia. Entonces, lo que hace en esencia la reducción, la psicoterapia de reducción de daños es que en vez de yo decirte desde un modelo vertical lo que tú tienes que hacer es escucho y entiendo tu historia en su complejidad y entiendo que el consumo problemático de sustancias, en el fondo hay múltiples significados por los cuales consume la gente. No nada más es un fenómeno biológico, sino que tiene que ver con un fenómeno multifactorial muy complejo y cada ser humano en donde entra consulta es distinto. No podemos decir que todas las adicciones son iguales o que todo consumo, por ejemplo, se da en la misma gravedad en todas las personas. Entonces, en esencia es un modelo centrado en la persona, centrado en las necesidades del paciente, en donde yo escucho a la persona en su agenda y en su historia y yo no impongo mis valores y mi agenda de la abstinencia desde una jerarquía vertical. Eso es parte de lo que se trabaja en la psicoterapia de reducción de daños. Órale, es sumamente importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque creo yo, la psicoterapia en ese sentido empieza a ser algo más como un trabajo como más horizontal, ¿no? Más de iguales, y a partir de eso creo que se puede generar una mejor confianza, ¿no? Con las personas, en este caso con las y los pacientes, ¿no? Y creo que eso puede cambiar mucho la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo personal sí, en algún momento sí fui a un CIJ en contra de mi voluntad, y justo, ¿no? Era como, no sé, era muy difícil porque como que me trataban así, no sé, de principio mal, ¿no? Porque era como justo el adicto, ¿no? Claro. Y además sí era como algo como, pues sí, muy, muy vertical, ¿no? De que yo te tengo que decir lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y así como que muy, no sé, ¿no? Sí, y no, te voy a, te voy a destruir para volverte a construir, ¿no? Y creo que lo que tocas es un punto muy interesante, Héctor, en el sentido de, tenemos como dos vertientes principales que se manejan en el mundo del consumo de sustancias. El primer modelo, implícitamente tú lo tocaste, es el modelo moralista. El modelo moralista es en donde se le ve al consumidor de sustancias como algo ajeno a nosotros, como el delincuente, antisocial, rebelde, que rompe el tejido social y el orden público, ¿no? Se le ve desde ese lugar y es muy interesante porque ahí hay un doble discurso tan relevante, o sea, tomar alcohol, café, fumar tabaco, eso es normal, pero el que consume drogas ilegales hay que separarlo, enjuiciarlo, segregarlo porque son diferentes a nosotros. Entonces ese es el primer modelo moralista, en donde se declara que todo consumo es rebeldía, todo consumo es desafiar el sistema, romper el orden jurídico, etc. Pero luego, ojo, cuando transitamos hacia un modelo de enfermedad, pareciera que ya alcanzamos todas las soluciones. La adicción es una enfermedad que se arresta con completa abstinencia,
Pero gran parte de los usuarios que llegan a tratamiento no están listos para dejar el consumo por completo, porque nadie de nosotros, no importa si sea el consumo de una sustancia o el consumo de una dona, estamos dispuestos necesariamente a cortar a destajo. A mí lo que me interesa mucho más entender es en qué te puedo ayudar yo, cómo podemos trabajar conjuntamente en esta psicoterapia, e incluso si llega a haber un consumo problemático de una sustancia, es qué suple ese consumo en la sustancia. ¿Qué te da esa sustancia que no logras satisfacer de otra manera? Esto refiriéndome a cuando hay un consumo problemático. Porque, ojo, y esa es otra regla importante, la mayoría de las personas allá afuera que tienen consumos de drogas legales o ilegales no tienen un consumo problemático. O sea, hay tanto énfasis en demonizar a las sustancias, pero el tema es que es muy importante entender que hay persona y hay sustancia, pero también hay un set y un setting. Es decir, set es en qué estado emocional se encuentra la persona, y también el setting con en qué ambiente y bajo qué contexto social, psicológico, hasta económico se da el consumo de una sustancia. De tal manera que, y perdón que me explaye un poquito, pero a veces se creyera que por consumir más sustancia hay una adicción. Bueno, en Europa la gente toma alcohol, vino, todos los días de la semana, y no por eso se desarrolla una adicción. Si fuera tan así, entonces diríamos que cada vez consumes más y hay tolerancia y se desarrolla una dependencia, llegamos a la adicción. Pero no es el caso. Entonces, hay una variable de factores emocionales internos, pero también ambientales externos, que hacen que el consumo de la sustancia o no consumo sea patológico o problemático o no. No nada más depende del poder físico adictivo de una sustancia. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí. Y justo en ese mismo sentido, la siguiente pregunta va encaminada hacia eso, ¿no? ¿Qué entendemos por dependencia, ¿no? O por usos problemáticos, como para contextualizar y entender, ¿no? Porque justo no es lo mismo los usos, Claro. digámoslo así, muy, muy en general personales de las personas, individualmente, y pues los usos ya problemáticos o la dependencia ya como en su particularidad, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta, porque incluso decir que una persona tiene una dependencia de una sustancia no significa que tiene una adicción. Esa es otra confusión. O sea, A ver, algo que yo... entonces sí, porque Sí, yo siempre pienso que es lo mismo adicción y dependencia. no es lo mismo, porque te voy a decir una cosa. Yo, y esto se los comparto abiertamente, Héctor, yo dependí de un antidepresivo 11 años en mi vida para funcionar gracias a él. Sí tenía mi cuerpo una dependencia de ese antidepresivo, porque si no yo tenía niveles muy bajos de serotonina, y en mi familia hay antecedentes genéticos y familiares de depresión, y dependía de esa sustancia para funcionar. Entonces, en ese sentido, el no tener el antidepresivo me hacía funcionar menos. Entonces, ¿es mal depender, tener una dependencia de ese antidepresivo? No, no es mala en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, yo puedo depender de un medicamento mucho tiempo, y el significado de fondo es que esa dependencia de ese medicamento me ayuda a funcionar. ¿Sí me explico? O, por ejemplo, y entonces incluso al dejar el antidepresivo, por decir, no significa que yo tengo una adicción al antidepresivo, por decirlo así. Significa que mi cuerpo se habituó a vivir con él, y entonces al dejar el antidepresivo puedo tener un síndrome de descontinuación, en donde a mi cuerpo le va a tomar unas semanas empezar a habituarse sin él. Pero el hecho de que tenga una dependencia no significa que tenga una adicción a un fármaco o a una droga. Y en ese mismo sentido, para contestar la otra parte de tu pregunta, es que el consumo recreativo no es problemático, y la mayoría de la gente puede llegar un fin de semana y consumir marihuana, o hay muchas personas, como te di en el primer ejemplo, que consumen alcohol cotidianamente y no tienen un problema con el alcohol. O hay gente que se va al Festival de Trópico y se mete MDMA y no tiene una adicción al MDMA. La adicción se define mucho más por las consecuencias emocionales, sociales, rutinarias, familiares que produce esa sustancia. Y ahí es donde ya puede haber una adicción, ¿no? Ahora, en el caso de algunas sustancias, como la marihuana, por decir, se habla mucho más de una dependencia psicológica que una dependencia física, como en quienes tienen adicción al alcohol, por ejemplo. Pero sí quiero hacer una distinción, que tener una dependencia de una sustancia
A lo mejor yo dependo de una sustancia para funcionar y eso me hace funcionar bien. Entonces, igual, ese fue el ejemplo mío de depresión con un antidepresivo. Pero si alguien con déficit de atención depende de un estimulante para hacer bien su trabajo, ¿hay malo en que existe una dependencia? Yo no creo que haya un mal, al revés, le beneficia a la persona en su quehacer. Entonces, el problema, donde sí ya hay problemas, es en donde la sustancia para esa persona en particular, y ya podemos hablar de susceptibilidades, que tiene que ver mucho más con un poder adictivo de una sustancia, tiene que ver con las susceptibilidades de esa persona, y por eso la sustancia gana tanto poder sobre ella. Ahí es donde entra la adicción, cuando hay consecuencias de el consumo cada vez es más elevado, se interrumpen obligaciones, la persona deja de funcionar, incluso genera daños para sí mismos y para otros. Ahí es cuando ya existe una adicción. E incluso en el espacio de las adicciones hoy se habla, por lo menos en la de sustancias, que ni siquiera todos rayan en un trastorno por uso de sustancias severo. Es decir, en el manual diagnóstico que tenemos hoy para diagnosticar a alguien por un trastorno por uso de sustancias, hay trastorno leve, primero, luego trastorno moderado y luego trastorno severo. Entonces, incluso dentro del mismo universo de diagnóstico de trastorno por uso de sustancias, alguien que tiene un trastorno por uso leve de sustancias no es el mismo plan de tratamiento que alguien que tiene ya una incapacidad casi total, ¿sí me doy a entender? Sí. Y creo que eso es importante distinguir. No sé si con eso contesto alguna de tus dudas. Sí, no, totalmente, porque, bueno, yo al menos yo siempre lo pensé como igual, no tenía pues realmente el conocimiento de estas grandes diferencias, y me queda más claro, ¿no? Como ahora, pues sí, las dependencias sí podemos ser pues dependientes a diferentes sustancias, pero pues esa dependencia no necesariamente nos está pues generando un daño, ¿no? Exacto, o sea, la dependencia no siempre es negativa. Okay. Otra vez, está en cuál es el significado de esa sustancia para esa persona. Sí. Entonces, no es lo mismo que yo esté adecuadamente recetado por un psiquiatra un antidepresivo y lo tome en su orden, ¿sí? A que yo ahora sí que por mis propias iniciativas esté tomando 27 gotas de Ribotril al día porque estoy intentando evitar muchos dolores, dolores emocionales. Y ahí es donde entraríamos en que la pregunta que hay que cambiar no es si las sustancias son adictivas o no. Esa es una pregunta muy superficial. Sí sabemos en un orden que 85 a 90% de las personas que prueban sustancias legales o ilegales no desarrollan una adicción. En ese sentido, el correcto abordaje de las adicciones más bien es quién es susceptible a desarrollar una relación no adecuada con una sustancia. Y ahí es donde entra una conducta adictiva, no solo de sustancias, sino también de proceso, en ese sentido de compras, apuestas, etcétera. Entonces, la pregunta correcta es, ¿quién es susceptible a desarrollar un trastorno adictivo? Porque si fuera solamente la sustancia, pues entonces todos los que probáramos sustancias legales y ilegales desarrolláramos una adicción, y eso no está avalado por ningún dato científico. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, realmente sí me ayudaste mucho porque ahora puedo comprender mejor, pues, diferentes cosas, ¿no? En ese mismo sentido, por ejemplo, muchas veces, pues, veía, ¿no? O sea, o lo veo, ¿no? El famoso, pues, como le dicen, el borracho funcional, ¿no? Que justo, pues, está bebiendo, ¿no? Bebe todo el día, todos los días, y siguen su chamba, ¿no? Pero pues es como que parte de su cotidianidad y etcétera, y pues sí, puede que sí tenga una dependencia al alcohol, pero, o que ya la haya generado, no lo sé, pero pues bueno, en ese sentido no le está haciendo o no le está afectando como tal, todavía en su vida diaria, tal vez en algún momento en la salud, esperemos que no, pero bueno, ¿no? Claro, ahora, con este tipo de cuestiones es donde sí hay que tener cuidado, es donde ya hay una dependencia física, por decir, con ciertas sustancias, con el alcohol, por ejemplo. ¿En qué sentido? Si yo tengo un síndrome de abstinencia terrible que tiene que ver con síntomas asociados a interrumpir el consumo de alcohol, como vómito, náuseas, mareos, sudoración, si veo que en mi empresa se empieza a endeudar por mi consumo de alcohol o empiezo a llegar tarde a mi trabajo por el consumo de alcohol, si veo que hay problemas familiares relacionados al consumo de alcohol, si antes solo tomaba una botella, ahora tomo 3 botellas, o sea,
todo eso sí hay que evaluar de manera cuidadosa. Entonces, tampoco hay que irnos desde el otro lado a decir, pues no hacen ningún daño a nadie, etcétera. Pero entonces, a lo que sí me refiero es a analizar cuáles son las consecuencias asociadas del consumo de las sustancias, que tiene que ver mucho más allá de una tolerancia, es decir, que cada vez necesito consumir más. Ese de tolerancia es solo un síntoma de 11 síntomas clínicos que hay en el DSM-5 para diagnosticar con un trastorno por uso de sustancias. Entonces, en ese sentido, hay que analizar mucho más caso por caso, y te digo, no es lo mismo alguien que cada vez que alguien empieza a consumir más alcohol y de repente falta trabajo, no es lo mismo ese caso alguien que consume cada vez más, falta trabajo, tiene peleas con sus hijos, es agresivo, ya se accidentó 3 veces en el coche, ya tuvo problemas legales. O sea, ahí el diagnóstico empieza a ser mucho más severo mientras más categorías voy añadiendo del manual, por decirlo así. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, como bien lo dijiste, es el analizar el caso por caso individualmente, qué tipo de usos estás teniendo y como ya lo dijiste, ¿no? Todo el contexto, la sustancia, la persona, ¿no? Entonces sí es un análisis muy meticuloso el que hay que hacer para, pues, definir exactamente qué tipos de usos está teniendo la persona y en ese sentido creo yo, pues también cómo poderle apoyar, ¿no? Sí. Y pues me gustaría justo como que nos comentaras, pues cómo iniciaste, ¿no? En este mundo del tema de las drogas, de la reducción de riesgos de daños, ¿no? ¿Qué te motivó bueno, justo, sí, mira, yo en México antes de irme a Estados Unidos tenía una visión un poco más conservadora, me creía mucho esta historia de que la adicción es una enfermedad progresiva y crónica del cerebro que se caracteriza por el uso compulsivo de sustancias pese a consecuencias negativas. Y yo me lo iba creyendo así como de librito, pues si lo dice el National Institute of Drug Abuse, pues eso es, ¿no? Resulta que cuando me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría, empecé a conocer a mentores, a maestros, con una visión mucho más biopsicosocial del proceso y con tendencias mucho más progresistas, en donde me quitaron estas ideas, como había repetido antes, en donde el problema es la sustancia y la persona, en un enfoque como lineal de las cosas. Y lo que aprendí en mi maestría de Estados Unidos, gracias a un congreso que tuve, bueno, gracias a mis maestros, pero a un congreso que tuve con la presencia de Gabor Mate, que es uno de mis grandes mentores, es que es mucho más importante analizar la susceptibilidad del individuo a la sustancia que la sustancia misma. Y ahí es donde me empecé a enterar yo que eran muchos individuos, decirles a destajo, deja la sustancia, era mucho más contraproducente, porque si lo vemos desde un lugar más humanista y basado en la ciencia, la sustancia está supliendo algo para ese individuo de valor agregado. ¿Y qué es lo que empecé a notar? Y esto fue gracias a los estudios y a la literatura reciente. Empecé a notar, por ejemplo, que la mayoría de mis pacientes con problemas de sustancias tenían experiencias adversas en la infancia y trauma infantil. Entonces era mucho más importante hablar de los dolores asociados al trauma infantil y que por eso se anestesiaban con la sustancia, que forjarles una agenda de tienes que dejar la sustancia porque estás en negación. Porque al trabajar tú estás negando que tienes una enfermedad, solo estoy trabajando con los síntomas y solo me estoy fijando en la conducta, pero no me estoy fijando en los factores subyacentes que preceden esa conducta y tiene que ver con historias terribles de abandono, de violencia física en casa, de migración, historias tremendas de migración, racismo institucional, porque ahí, ojo, el Estado se encarga muy particularmente de vender la narrativa de que las drogas son malas y hay que confiscarlas y los consumidores son delincuentes. Y entonces es como digo yo, pero no hay que ver temas como corrupción, ¿verdad? No hay que ver temas como pobreza, segregación institucional, racismo. Todos esos temas son mucho más relevantes que el poder adictivo de una sustancia. Entonces yo me empecé a dar cuenta con mis mismos pacientes latinos en Estados Unidos que, a ver, alguien que viene con historia de trauma, que nació en Chihuahua y creció con muchísima violencia, por decir, y que todavía vivió el trauma de pasar a Estados Unidos, y luego vivió el trauma de ser segregado por ser latino en Estados Unidos, y luego además es explotado y tiene que manejar un tractor 14 horas diarias y necesita meterse metanfetaminas para subsistir en ese trabajo, y luego lo meten a la cárcel y retraumatizan todas
heridas que ya trae en el pasado. ¿No sería más importante escuchar la historia de la persona que meterme luego a imponerle mi agenda de que tú tienes que dejar la sustancia? ¿Qué suple la sustancia? Y muchas veces con pacientes que yo trabajo con adicciones, cuando yo les digo, ¿qué suple la sustancia? Bueno, me quita la ansiedad, me quita, me anestesio memorias ligadas a, no sé, al secuestro que viví cuando yo era niño, o a una violencia ejercida a nivel sistémico o a nivel familiar desde que yo nací. O sea, todos esos temas subyacentes son mucho más importantes, porque al final así trabajo con la raíz del problema y no solo con el síntoma del problema, que es el consumo. ¿Me doy a entender? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sí es justo interesante porque, pues, creo que hasta el mismo Sigmund Freud lo decía, ¿no? Los malestares de la cultura, de la sociedad y todo lo que tenemos, pues justo nos causan ese malestar y las sustancias es una de las tantas formas en las que podemos subsanar ese malestar, ¿no? Y creo yo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es tal vez mejor escuchar primero a la persona, ¿no? Ante todo, y después pasar a esta parte pues, de analizar, ¿no? Toda la situación y posteriormente, pues ya, ¿no? Y eso es algo que plantea Andrew Tatarsky, que es uno de mis mentores, que él trabaja en Nueva York, él inventó la psicoterapia integrativa de reducción de daños, y él lo que dice es, a ver, si no generamos un vínculo terapéutico, si no escuchamos asertivamente a una persona y no le damos su lugar, ¿cómo van a bajar las defensas para corregir ciertas conductas? Va a ser imposible. Se trata realmente de generar un clima cálido, comprensivo, que fomente una alianza de trabajo con el paciente para luego disminuir las barreras o las defensas que presente esta persona y poder trabajar hacia adelante. Pero si yo llego directo y te digo, oye Héctor, tú eres un alcohólico y estás en negación, tú todavía ni siquiera me conoces. Y además, si fuiste una persona que fuiste herida por una figura de crianza y yo como terapeuta represento una autoridad para ti, pues por supuesto que van a haber mayores resistencias a trabajar sobre tus vulnerabilidades. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pues sí, es muy importante esta parte que dices, ¿no? Este vínculo terapéutico, porque justo, ¿no? A través de la confianza se pueden trabajar muchas cosas que a través de esa, como, justo la desconfianza y aparte el sentirte como discriminado o estigmatizado por esa persona que se pone en una posición superior y te hace sentir que pues eres la peor escoria del mundo, ¿no? Y que por ti el mundo está como está casi casi, ¿no? Entonces creo que sí está muy denso, ¿no? Estas visiones pues tan retrógradas, ¿no? Y violentadoras de derechos humanos. Y en ese mismo, y bueno, ¿no? Es muy interesante cómo la reducción de riesgos y daños pues puede subsanar todas estas violencias, ¿no? Que existen. Y justo me gustaría como que nos compartieras cómo implementas, ¿no? O aplicas la reducción de riesgos y daños en tus terapias o en el tratamiento a dependencia o adicción, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo creo que son varias premisas, no necesariamente tengo un paso por paso, cada paciente es diferente, pero lo primero que hago es, primero, ser cálido y preguntarle a la persona un poco sobre su historia y qué metas quieren trabajar ellos realmente. Yo nunca le digo a un paciente mío que ellos son alcohólicos o adictos o tal, a mí no, esas etiquetas para mí son mucho más contraproducentes que de beneficio. Y sí, utilizo una herramienta importante que se llama entrevista motivacional, en donde hasta vemos un poco, ok, ¿cuáles son los pros y los contras del consumo de tu sustancia? ¿Cómo te está yendo con eso? ¿En qué áreas ubicas que te beneficia y en qué áreas ubicas que te detiene el consumo de las sustancias? Si te das cuenta, ahí yo no juzgo, yo no le digo que todo está mal, incluso velo así, hasta con un fumador de tabaco. Si alguien, yo luego les pregunto a pacientes que fuman, oye, ¿para qué fumas tanto, no? O sea, ¿qué beneficios obtiene? Y me dice la persona, no, es que me da una paz cuando fumo. Y yo le digo, eso significa que cuando no fumas te sientes en guerra. ¿Por qué no me cuentas un poquito de por qué te sientes en guerra contigo misma o contigo mismo? Eso abre mucho más posibilidades para platicar de un tema mucho más profundo que el mismo cigarro, ¿no? O ¿para qué fumas marihuana, no? No, pues yo fumo compulsivamente marihuana
porque la verdad es que mi padre sobre mí, yo fumo marihuana para olvidarme de eso, ¿no? Entonces eso tiene que ver con un enojo reprimido, un enojo que debiera ir hacia tu papá en forma de límites. En vez de canalizar el enojo frente a él, desplazas el enojo frente a ti y se detona o se manifiesta en forma de consumo. Entonces, eso es una parte, ¿no? Es como preguntar, ok, ¿cómo te beneficia la sustancia y cómo es contraproducente la sustancia en tu vida, ¿no? Así me doy cuenta qué áreas de vida hay que satisfacer. Ahora, por otro lado, ¿qué incluyo también? Como cuando sí hay una adicción a una sustancia, sí incluyo como parte del trabajo el abordaje multidisciplinario con un psiquiatra especialista en adicciones. Porque muchas de las adicciones tienen que ver con una automedicación. ¿A qué me refiero con eso? Tengo muchos chavos con déficit de atención que se automedican con estimulantes, consumen mucha cocaína. Entonces, ¿qué hay que hacer adecuadamente en un trabajo de psicoterapia y psiquiátrico? Es, si se está automedicando con un estimulante, pero ese estimulante cada vez genera más tolerancia, más consecuencias asociadas, y además hay un consumo de un estimulante allá afuera no regulado, que no sabemos la procedencia ni el potencial adictivo, etcétera, ahí es donde está el trabajo psiquiátrico, donde un psiquiatra le receta un estimulante adecuado para esa persona que la necesita, pero en vez de que se automedique con cocaína o cristal, a lo mejor se medica correctamente con el Concerta, que es un estimulante. Tengo pacientes que tienen, por decir, trastornos de ansiedad que se automedican con el alcohol, pero otra vez, si encontramos un ansiolítico adecuado que no genera tolerancia y que no genera esa disfunción de esa persona, la persona ya está correctamente medicada en vez de automedicarse con el alcohol. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con hacer una evaluación psiquiátrica también, porque gran parte de las personas que tienen una adicción a una sustancia tienen lo que le llamamos una patología dual. ¿A qué me refiero con eso? Vemos, por un lado, una conducta adictiva que puede ser de sustancia o de proceso, que es alcohol, marihuana, cocaína, etcétera. Pero por otro lado, simultáneamente hay que atender un problema de salud mental. Es donde hay un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo, un déficit de atención, que se automedican con estas sustancias particulares. Entonces, hay que medicar adecuadamente en vez de que el paciente permanezca en una automedicación. Eso es algo muy importante como parte del abordaje. Entonces, tiene que ver otra vez con, en vez de yo imponer una agenda, preguntar qué suple la sustancia y también evaluar si hay síntomas de salud mental y, por supuesto, evaluar lo que he dicho yo, ¿no? Es decir, trabajar con heridas de la infancia. Hay un estudio de experiencias adversas de la infancia en donde mientras más experiencias adversas en la infancia haya vivido una persona, es exponencialmente mucho mayor esta persona propensa a tener un consumo problemático de las sustancias. Pero todo debe de basarse en un abordaje muy compasivo, motivacional, basado en la ciencia y no basado en moralismos o en una agenda impuesta de mí hacia el paciente. El cambio lo hace el paciente. Yo oriento y acompaño en el proceso, pero yo no le digo qué es lo que tiene que hacer. Eso es muy importante. Y por otro lado, nada más mencionar que mientras no veamos el trasfondo del consumo adictivo, no vamos a llegar a ningún lado solo fijándonos en la conducta. Y ahí es donde el trasfondo tiene que ser analizado con un conjunto de especialistas, no nada más un psicoterapeuta, a veces un médico, un psiquiatra, un psicoterapeuta. Mientras más ramas tengamos para abordar un problema tan complejo, es mucho mejor. Incluso terapia familiar también, porque a veces las mismas dinámicas familiares sostienen al paciente en un consumo muy elevado. Y aquí cambiamos un poco otro punto que queríamos decir. El consumo problemático de sustancias no es el hedonismo puro, no es la búsqueda eterna de un placer. Muchas personas lo hacen para más bien evitar el displacer que están viviendo de su realidad, lo intentan anestesiar por medio de una sustancia. Creo que eso es muy importante. Oye, la verdad está muy interesante esto y me quedo pensando varias cosas. La primera, por ejemplo, esta de la automedicación, ¿no? En efecto, cuando las personas decidimos ya usar cualquier sustancia, pues realmente, pues nuestros primeros relaciones con estas sustancias realmente son a través de una automedicación sin saber, ¿no? Nos fumamos
metemos lo que sea, ¿no? Y sin algún tipo de conciencia al respecto o mayor información, más que la que te da tal vez la persona con la que estás, que te invitó tal vez, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues el uso correcto, ¿no? Me quedo como que con esta idea, o como el uso correcto o responsable de alguna sustancia, pues nos disminuiría muchas veces este tipo de usos problemáticos, este tipo justo de automedicaciones que nos pueden generar diferentes pues daños, ¿no? A lo social o en nuestra salud individualmente, Claro. ¿no? En varias esferas, ¿no? Y también me gusta esta parte, ¿no? De que tiene que ser un abordaje multidisciplinario, ¿no? Porque normalmente justo cuando se habla del tema de drogas o sustancias psicoactivas y de las formas de abordarlo, ya en el tema de salud, pues se aborda mucho desde, no, pues nada más necesitas ir con la psicóloga o el psicólogo, ¿no? Y ya, ¿no? Y como que no se ve esta necesidad de ampliar, pues tal vez con diferentes ciencias, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, ¿no? Ciencias de la salud, como para comprender, ¿no? Pues todo el fenómeno que está viviendo esta persona y a través de eso, pues darle una mejor como canalización o tratamiento. No, sobre eso quiero decir 2 puntos. Un punto muy importante es el consumo tiene que ver con el medio ambiente, el contexto, como habíamos dicho. Cuando se fueron los soldados de Estados Unidos a la guerra de Vietnam, creo que había un porcentaje, creo que 20% del total de los soldados tenían un consumo adictivo de la heroína. Entonces el gobierno se temía que qué iban a hacer con todos estos casos de adicción a la heroína. Resulta que cuando esos soldados terminaron la guerra y regresaron con sus familias a una rutina donde se sentían acompañados por seres queridos, en donde se sentían seguros y no están en una esfera de guerra y de altísimo estrés y de trauma, la tasa de adicción a la heroína se redujo de un 20% a un 1%. Eso nos dice mucho en el sentido de que si no era tanto el poder adictivo de la sustancia, sino que tiene que ver con el ambiente y la cantidad de estrés que estaban enfrentando los soldados en ese momento en particular. Y eso me remite a la segunda respuesta, hablando del abordaje multidisciplinario. Llegan las familias conmigo y me dicen, David, mi chavo que se llama Jorge tiene adicción a la marihuana y él es el problema. Pero lo que hacemos a nivel sistémico y que trabajamos con una terapia familiar es lo que se llama ampliación del síntoma. Es decir, ¿qué mantiene al paciente en esos niveles de consumo? ¿Será solo el poder adictivo de la marihuana o de la sustancia? O más bien, ¿qué se consume el paciente que no puede expresar? Si dividimos la palabra adicción, adicción. A es no, dicción tiene que ver con un discurso. Entonces, lo que no puedo expresar o poner en discurso, me lo estoy consumiendo de cierta manera. Y ojo, porque la familia a veces mantiene a la persona en consumo altísimo porque ellos son como un síntoma. Y muchas veces cuando yo hago que el paciente deje de consumir, eso a la familia muchas veces no les encanta porque empiezan a perder ciertos beneficios que tenían mientras tenían a su miembro de la familia en un consumo activo. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que también había que tener otras dinámicas como la violencia, duelos no trabajados de otros integrantes de la familia. Es decir, se genera una homeostasis familiar alrededor del consumo. Y la manera de resolver no solo es con el paciente que trae consumo, sino en resolver todas las dinámicas que mantienen ese consumo problemático. No sé si me doy a entender con esto. Sí, totalmente. Y esto que nos comentas me recuerda mucho a este pues ejercicio del Parque de las Ratas, ¿no? Ajá, de Bruce Alexander. ¿No? Muy, muy famoso de cómo, pues sí, ¿no? Si te aíslan en una jaula y lo único que tienes al alcance es la sustancia, sí, obviamente vas a estar en esa dinámica porque es lo único que hay ahí, ¿no? Pero si cambias de contexto, ¿no? Y todo eso, pues sí, puedes usar la sustancia, pero de vez en cuando y es totalmente diferente, ¿no? Claro, o sea, yo creo que hay 3 ejemplos que resuenan muy bien con lo que dices. El primero es el de la guerra de Vietnam. El segundo es el de Rat Park de Bruce Alexander. Y el tercero lo menciona Gabor Mate, en donde dice que antes de que llegaran los colonizadores europeos a Canadá,
ya había sustancias psicotrópicas, había peyote, había tabaco, había todo tipo de sustancias que los indígenas utilizaban. Casualmente, los First Nations People, que son los indígenas de Canadá, tenían un consumo de estas sustancias, pero era un consumo para elevar conciencia, para hacer conexión comunitaria, para generar rituales, para hacer conciencia con los dioses o con el espíritu, con el alma, con la cultura. Cuando llegan los colonizadores y les quitan sus tradiciones, violan a las mujeres, les quitan su sentido de pertenencia y su sentido de vida, los aniquilan, etcétera, ¿qué resulta? Que estas culturas nativas indígenas ahora ya tienen una tasa de adicción mucho más alto que el resto de la población, pero no por las sustancias mismas. Las sustancias ilegales ya existían, o las sustancias psicotrópicas ya existían. La relación con ellas se volvió adictiva después de la colonia. ¿Por qué? Por el trauma intergeneracional, porque les quitan sus derechos, porque los mantienen en pobreza, porque los segregan. Entonces, ¿diríamos que fue la sustancia o diríamos que fue el trauma intergeneracional causado por un grupo opresor dominante? Ahí es donde hay que ver 3 distintos ejemplos en donde no solo es la sustancia, sino es el contexto. Tú y yo nos podemos ir a ver a los Strokes, que es una banda de rock que a mí me gusta mucho, y fumarnos un porro en comunidad en un concierto para escuchar más de cerca la canción de Someday, por decir. Pero eso sería muy distinto a fumar un porro 3 veces al día yo solo en un cuarto para evitar la violencia que estoy viviendo en casa. El significado y la relación con la sustancia es muy distinto en un caso que en el segundo. Entonces, y ahí es donde, perdón que me explaye, pero viene el problema de estos spots publicitarios de, en el mundo de las drogas no hay final feliz. A ver, la tristeza y la infelicidad ni empezó ni acabó con la sustancia. Más bien habría que ver por qué esa sustancia generó un poder tan importante sobre esa persona. ¿Qué sucedió y qué precedió antes a ese consumo patológico problemático? Que esa persona, al revés, buscó esa sustancia como un método de supervivencia ante todo lo que estaba viviendo. Sí, totalmente, ¿no? Y qué bueno que tocas este tema del mundo de las drogas, ¿no? No hay final feliz, porque pues justo lo que tratan es, por ejemplo, ¿no? Me queda mucho uno de los spots en donde sale, es un chico de 16 años, ¿no? Que dice que tiene, pues creo que una adicción a, no recuerdo qué sustancias, ¿no? Y al final el chico pues termina diciendo, estoy podrido, ¿no? Ya mi vida está podrida y ya no hagas nada por mí, ¿no? Y entonces como que seguimos alimentando estos estigmas hacia las personas y también es muy interesante porque, o sea, o me quedo pensando, ese es el mensaje que te está dando el Estado de que ya no hagas nada por mí. Bueno, entonces yo Estado me lavo las manos como ya se las lava, porque realmente los servicios que pues no realmente no brinda servicios para las personas que usamos sustancias psicoactivas, ¿no? Y pues se sigue alimentando, ¿no? Este mismo discurso. No, por supuesto, y son muchos puntos tremendamente distorsionados y negativos de estas campañas. Uno, como bien mencionas, estigmatiza al consumidor. 2, lo ve como si el consumo problemático fuera una elección de la persona, ¿no? 3, fomenta mayor desesperanza. En vez de que la persona recurra a ayuda, va a tener más miedo porque se siente más estigmatizado, ¿no? Y 4, me atrevo a decir que sigue viendo la postura de las sustancias cuando es problemático desde un enfoque moralista y no desde un enfoque de salud pública, que al final, cuando hay una adicción, es un tema de salud pública, no es un tema de la moral. Y por último, yo le diría al Estado o al gobierno, ¿de qué se trata? Porque además meten estos spots y si hacemos un ejercicio muy honesto, hacen alusión a que la persona es pobre, de cierto color de piel, el concepto de la mala familia, entonces que la gente de dinero no tiene adicciones, entonces la adicción es más un tema de gente en situación calle, o sea, es como que asociar a un perfil particular de quien tiene una adicción. Cuando es un mundo tan diverso que existe allá afuera, eso también me hace muchísimo ruido, como que vender la imagen de que la persona con adicciones se ve, huele, sabe y se permea de determinada manera. Cuando existe un mundo tan diverso en esta comunidad, tanto de consumidores como de consumidores problemáticos, y me atrevo a decir, yo para el Estado le pregunto, ¿qué condiciones has generado tú para que esa persona no caiga ahí? ¿Le das empleo a esta persona?
le das oportunidades educativas, le das oportunidades de vivir en una vivienda adecuada. O sea, como que pareciera que el Estado se exime de la responsabilidad y la culpa se vuelve del consumidor como un problema individual, por decirlo así. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto creo que está muy fuerte porque justo, pues, el Estado se lava las manos, dice, no, yo no he hecho nada, sigo sin hacer nada, y pues ahí el problema es de la persona. Y en ese sentido, aquí tenemos un comentario de Juan Carlos. Bueno, aquí Brian nos manda saludos, y Juan Carlos nos dice: hola, creo que tratar a personas de sustancias como pacientes también perpetúa el estigma hacia ellos. Hace poco dimos capacitación en un CAPA y nos pudimos percatar que los especialistas de la salud mental tratan el tema del consumo desde un privilegio y carecen de información acerca de las sustancias, sus efectos y sus riesgos. Además, no tienen la sensibilización adecuada para brindar una atención digna a usuarias y usuarios. Saludos a Héctor y a David. Sí, digo, como comentario ante esa observación, puedo decir que tristemente la arrogancia no solo se presta en el gobierno o en los medios de comunicación, también dentro de los mismos especialistas. Y algo que dice Gabor Mate, mi mentor, es: si tú no tienes un trabajo interno sensibilizado en torno a ti mismo y a tus experiencias, no trabajes con adicciones, porque vas a reflejar un montón de frustraciones que son tuyas, pero que proyectas frente a los otros. Y como segunda respuesta ante esa gran observación, en México nos hace muchísima falta trabajar de modo integrativo. ¿A qué me refiero? A que separamos salud mental de adicciones. Es decir, llega una persona, con depresión y alcoholismo, llega a una clínica de salud mental y le dicen: tú tienes una depresión, pero hasta que no dejes el tema del alcoholismo no te podemos tratar. Entonces lo mandan al lugar de las adicciones, y en el lugar de la adicción le dicen: sí, podemos trabajar aquí con el alcoholismo, pero tú tienes una depresión. Si no trabajas con la depresión en el lugar de salud mental, no podemos trabajar con tu alcoholismo, cuando ambas condiciones se tienen que trabajar simultáneamente. Por eso hay que unificar terapeutas familiares, psiquiatras, médicos, todos trabajando interdisciplinariamente, porque si no se sesga a un trabajo que le llaman modelos secuenciales, en donde se va a la clínica de salud mental, pero no jala lo del alcoholismo, se va al lugar de las adicciones, pero no jala lo de la depresión. Entonces tiene que haber un trabajo simultáneo, y sí, como dice esta persona, centrada en la persona, con una combinación basada en la ciencia, pero bajo un enfoque compasivo y humanista. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque justo es muy interesante, porque pues como que cada quien se avienta la bolita, ¿no? Y se eximen de las responsabilidades, ¿no? Y ya, pues la culpa la tiene la misma persona, y si no pudo superar y yo le ofrecí mi supuesta ayuda como padrino o como terapeuta, pues ya fue porque pues, no entiende, ¿no? Casi la persona. Y pues sí está bien denso, porque terminamos como justo pues revictimizando y culpando a las personas, ¿no? Y bueno, me gustaría como ahondar un poquito. Ya nos hablaste justo de cómo vas como haciendo estas acciones de reducción de riesgos y daños, la entrevista motivacional, pero me gustaría como que nos comentaras un poquito más acerca de la terapia cognitivo-conductual que realizas. Sí, mira, desde la visión, yo trabajo con múltiples corrientes terapéuticas. La terapia cognitivo-conductual es una de ellas, pero hay múltiples para abordar el tema de adicciones. Desde la terapia cognitivo-conductual se ve que el consumo problemático de cierta sustancia ya es un fenómeno sobreaprendido, muy automatizado. Entonces, parte del trabajo cognitivo-conductual es ayudarle a la persona a identificar detonadores tanto internos y externos del consumo, y que la persona los haga conscientes para que estos procesos no sean tan automáticos. Muchos de los consumidores que traen una adicción de repente dicen: yo ya estaba, no sé, ahogado en el alcohol y ni me di cuenta cuándo llegué a este punto. Entonces se trata de hacer conciencia entre muchas otras cosas, de psicoeducar a la persona de qué detonadores internos y externos fomentan el consumo, pero también es identificar una serie de creencias distorsionadas y pensamientos distorsionados que generan o acentúan o agudizan emociones desagradables que nos llevan al consumo.
¿no? Por decir, entonces, te puedo dar un ejemplo. Imagínate que si una persona es muy perfeccionista, ¿no? Y de repente llega una conferencia y falló un pequeño detalle de la ponencia, pero el resto de la ponencia estuvo magnífica. A lo mejor esa persona llega y dice, híjole, como tardé en conectar el cable y proyectarlo y tardé 3 minutos más, seguro la conferencia estuvo pésima, ¿no? Por decirlo así. Entonces, al guiarse desde ese pensamiento distorsionado, ¿qué emoción se va a producir? Frustración y enojo, ¿no? Y eso hace que a la persona, desde ese enojo desbordado, a lo mejor recurra a una sustancia para alivianar esa emoción. Pero el problema no fue que la conferencia en sí estuvo mal, sino en una serie de creencias de perfeccionismo que esta persona trae, que por cada pequeño error ya se restrega y se recrimina tanto que llega al consumo. Digo, eso es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero es como para ejemplificar un poco esta cuestión. Ahora, algo que sí quería puntualizar, que olvidé decir en un inicio, es que en la psicoterapia de reducción de daños, lo que nos damos cuenta es que también si la persona, si logramos que la persona se sienta más conectada consigo misma y con su comunidad, más consciente de sus patrones, más logra reconciliar algunas cosas que desintegró de su persona o dolores en el pasado que logra resolver, el mismo consumo puede moderarse. Es decir, algo que sí quería mencionar es que no todas las personas que llegan conmigo con un uso problemático requieren abstinencia. Muchos, al satisfacer áreas emocionales, productivas, familiares, regresan a tener un uso recreativo a veces de la sustancia. Es decir, es un espectro. Antes se pensaba que siempre que hay un uso problemático se tiene que cortar a destajo para que mejore, y no, al satisfacer necesidades psicológicas, sociales, emocionales y de sentido de vida, la relación con la sustancia puede cambiar cuando yo ya tengo satisfechas otras áreas. Entonces, digo, contesto un poquito del cognitivo-conductual, pero también contesto que al satisfacer otras áreas que estaban no trabajadas en la persona, la relación con la sustancia puede llegar a cambiar también. Tengo pacientes que tenían un consumo exorbitante de alcohol y al encontrar ciertos patrones, distorsiones cognitivas, falta de pertenencia, falta de conexión hacia otros y hacia ellos mismos, la relación con el alcohol cambia de tal manera que el alcohol ya no ocupa ese nivel de agenda y de consecuencias negativas que ocupaba mientras otras áreas no estaban satisfechas. Órale, eso está muy interesante porque, pues bueno, seguimos desmitificando, o al menos me ha gustado esta conversación porque creo yo, nos puede estar ayudando a desmitificar esta idea de que la sustancia es el problema del todo, ¿no? Y no, hay situaciones muy individuales de la persona, hay situaciones del contexto que también hay que resolver, y como bien lo dijiste, ¿no? Ese uso problemático se puede disminuir cuando se atienden estas esferas, ¿no? De lo individual y lo social, y puede terminar en una moderación o incluso en la misma abstinencia. Exacto, y como yo digo, la abstinencia puede ser el fin, pero no es el medio para que estén en mi tratamiento. Pongo un ejemplo más, chavos que consumen marihuana y que sí tenían un consumo problemático de cannabis, pero cuando llegaron conmigo estaban desempleados, no tenían lazos familiares, se sentían deprimidos, etcétera, o había un déficit de atención. Entonces, muchos con déficit de atención que tienen este cerebro hiperactivo se automedican con la marihuana. Entonces, cuando hacemos una evaluación psiquiátrica, medicamos, en vez de que tome tanta marihuana, le damos una pregabalina, que es un ansiolítico, para moderar la ansiedad. El chavo encuentra una carrera universitaria, un empleo que le gusta, mejora las relaciones con los padres, el mismo poder de la cannabis disminuye porque ya está satisfaciendo estas otras áreas, ¿sí me doy a entender? Entonces, es este tratamiento integrativo y holístico de la persona que no se aferra solo a consumo, sino que se aferra también a variables sociológicas, psicológicas, espirituales, religiosas, contextuales, etcétera. Muy, muy interesante. Aquí, Isabel Barroeta dice, escuchar al maestro Romanowski es de gran aprendizaje, excelente sesión. Gracias, sí, Isabel es exalumna mía, le mando un fuerte abrazo. Es mutuo el placer de aprender en esto. Y pues cuéntanos, ¿qué resultados has observado al implementar estas estrategias de reducción de riesgos y daños? ¿Qué retos has tenido? ¿No? Claro, esa es de las mejores preguntas,
Hablemos primero por las promesas, ¿no? Justo lo que he visto, sobre todo con generaciones jóvenes, es que cuando yo no me peleo con su consumo y entiendo mucho más las condiciones subyacentes que conducen al consumo, ellos se sienten mucho más seguros. Entonces, ellos mismos van a bajar las defensas y hasta van a hablar de su uso problemático de sustancias. Cuando no viene desde este modelo vertical que yo impongo, ellos abren estos discursos que son tan relevantes para la terapia, ¿no? Algo que he aprendido yo es que en este modelo de psicoterapia de reducción de daños, cuando, como repetí hace unos minutos, cuando satisfacemos ese tema de la automedicación mediante una correcta medicación psiquiátrica, se trabaja con la familia y no se juzga al paciente, se llega desde un abordaje compasivo, el pronóstico es mucho mejor. De hecho, muchos pacientes o personas que llegan conmigo sí me agradecen mucho que no les exigí desde un inicio el cese al consumo, que no les pedí abstinencia y que los entendía ellos, que está la persona adelante del consumo. Es como, y muchos que han llegado desde modelos de AA, que les han servido a algunos, pero no a otros, es, soy Juan y soy alcohólico. Y yo le digo, perdóname, pero a ti, Juan, te define mucho más tu historia que tu alcoholismo. Entonces, dime quién eres en tu plenitud, en tu complejidad, ¿no? Eso genera alianzas, genera disminución de defensas y genera un vínculo terapéutico que es la piedra angular al cambio, ¿no? Entonces, dentro de las promesas creo que eso está, que al fomentar esa empatía y al no juzgar a la persona y al entenderla desde su historia social, física, sociológica, psicológica, generamos un vínculo bien interesante. Ahora, desde las complicaciones es que como todavía vivimos una sociedad muy conservadora en el tratamiento de las adicciones y muy moralista en México, a mí me acusan mucho de que al ser de reducción de daños, que permito al paciente mantenerse en negación, que no lo hago consciente de que el consumo es problemático. O sea, hay una confusión ahí bien interesante en donde a los reduccionistas nos acusan con la palabra inglés de enablers, es decir, de facilitar a la persona de que se quede en consumo. En ningún momento yo le digo a los pacientes, oye, tú sigue consumiendo, la verdad no tienes ningún problema. Yo no hago eso. Lo que yo hago es entender mucho más un fenómeno multifacético, pero sí me acusan de ser como, ay, tú eres muy barco, muy complaciente, por ti se mantienen en tal cosa de consumo. Y yo les digo, ojalá yo fuera tan narcisista y tan importante como para decidir el pronóstico de consumo o no consumo de un paciente. Ojalá yo fuera un dios o un mago con una varita mágica. Entonces sí se puede distorsionar de que como trabajo desde reducción de daños, yo los mantengo en consumo. Y de ninguna manera se trata de eso. Si el paciente quiere la abstinencia, yo sería la primera persona en invitarlos a este esquema. Pero también soy pragmático y realista. Y podemos ver que, y eso lo dicen las estadísticas del NIDA, no yo, las personas, por más que se internen en un tratamiento de abstinencia, el 85% de ellos a su salida suele reincidir en consumo en los primeros 3 meses al terminar el tratamiento. Entonces nos queremos llegar por los números y los datos concretos pragmáticos basados en la ciencia, o nos queremos ir con los moralismos de que la persona, si no está en abstinencia, no está avanzando, y entonces a costa de lo que sea hay que mantenerlo ahí. Entonces sí he recibido, no te puedo negar, pues críticas hacia mi trabajo de que eres muy complaciente o tú no pides abstinencia porque los facilitas, ¿no? Yo no facilito a nadie, el trabajo es del paciente y yo colaboro en este proceso. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que justo desde que inicié esta, pues como carrera o este camino dentro de la reducción de riesgos y daños, sí, era mucho parte de lo que nos decían en las escuelas. Es que les dicen todo. Pues sí, pues es que hay que decirles todo, ¿no? Hay que decirles pues, qué es lo que están usando, porque ya los chicos y las chicas ya lo están usando, ¿no? O sea, y más que yo les venga a decir que no, pues más bien es compartir información para que si lo van a decidir hacer, pues tengan las herramientas mínimas, el conocimiento mínimo, para que ese daño pues sea lo menos problemático posible, genere los menos daños posibles, ¿no? Y eso que mencionas es muy interesante, porque en Estados Unidos, con los años la presidencia de Nixon y Reagan, con Reagan sobre todo, se empezó a implementar este programa de Dino a las drogas, ¿no? Y qué interesante, ha sido tan pero tan eficiente en Estados Unidos el programa, que hoy aproximadamente
2.500 personas o 3.000 personas al mes se mueren por sobredosis de opiáceos. Así de eficientes han sido esos programas de tino a las drogas. Y el otro tema es a veces los dobles estándares. O sea, tenemos unos significados sociales en México, no basados en la ciencia, pero basados en la moral. Llega el papá destruyendo a su hijo de que probó la marihuana, pero el papá consume muchísimo alcohol. Y si nos vamos a la evidencia de daños orgánicos que genera el alcohol, muchas veces es mucho, mucho peor, no por disminuir o contraponer los riesgos que pueda tener el cannabis, que pueden existir riesgos, por supuesto, pero es ese doble discurso. Alcohol, como es legal y está aceptado socialmente, no es tan malo. Marihuana, como es ilegal y no está asociado, o sea, sí me explico, no basado en la ciencia, sino basado en un discurso social construido que no tiene una evidencia, sino que se rige más por la moral, por decirlo así. Totalmente. Aquí Brian nos manda una pregunta. ¿Qué es consumir mucho y qué es un problema de marihuana? Ok. Pues eso, yo lo que le invito a Brian a ver es, en el manual DSM-5 viene el trastorno y viene en internet, ¿no? El trastorno por uso de sustancias. Hay 11 categorías que nos ayudan a definir o a desmenuzar si una sustancia es problemática para la persona que no. Menciono algunas, ¿no? Tolerancia, cada vez se consume en mayor cantidad, ¿no? Impedimento de actividades laborales, problemas familiares asociados a las sustancias, problemas, la persona sigue consumiendo pese a la clara presencia de problemas físicos, por decirlo así. Problemas legales o a lo mejor puede ser agresiones físicas, pleitos, accidentes relacionados a la sustancia. El craving, que tiene que ver con este periodo incesante que no puedo parar de consumir. O sea, son 11 intentos de reducir el consumo no fructíferos, que la persona ha intentado y no lo puede dejar. Entonces, ahorita no los puedo decir todos, pero son 11 criterios que nos ayudan a entender. Y otra vez, si son más de 7, sería un trastorno por uso severo. Si es entre 4 y 6, es moderado. Y de 2 a 3 o de 1 a 2, no recuerdo bien, es leve. Entonces, también hay en un espectro. No es como todo o nada. Adicción o no adicción, sino hay un espectro muy amplio. Y dependiendo de qué tanto impide varias funciones de vida, ya podríamos ver si es severo o si no es severo el consumo. Eso está sumamente importante, bueno, interesante e importante porque justo muchas veces pues nada más se habla de la adicción y ya, ¿no? Como si fuera como muy homogénea y pues no, lo que nos estás demostrando es de que es muy compleja, hay muchas formas de clasificarla, de verla, de entenderla, ¿no? Y de incluso también poderla abordar. Y pues me gustaría lanzarte una ya de las últimas preguntas. ¿Por qué sería importante implementar estrategias diferenciadas o específicas de reducción de riesgos y daños para cada tipo de uso? Uh-huh. Bueno, yo creo que es importante porque, para empezar, sobre todo en el nivel clínico, la gran mayoría de las personas que llegan al tratamiento por adicciones no están dispuestas a abandonar el consumo. O sea, los programas de solo abstinencia están destinados únicamente para quien ya está listo para hacer un cambio a destajo por completo. Y en la gran mayoría de la población todavía no están en una etapa como contemplativa de cambiar o de planificación de cambiar su consumo. La mayoría se encuentra en una etapa de precontemplación. Entonces, en el modelo de reducción de daños, lo que dice Andrew Tatarsky, que me encanta, es decir, el paciente no va donde el especialista quiere estar, sino más bien que el especialista va donde el paciente está. Y a partir de ahí, cualquier paso positivo es un cambio importante. Entonces, en vez de nosotros exigir al paciente que llegue a mi agenda llega a donde está el paciente. Por eso es importante. También es importante, y dependiendo qué sustancia ahí en particular se aplique, pero es muy importante el tratamiento de reducción de daños, porque sobre todo con sustancias como los opiáceos, por decir, los tratamientos más eficaces no son la abstinencia, porque justo la abstinencia de los opiáceos suele ser terrible, muy incómoda, y justo para el usuario, para no sentir esos síntomas de abstinencia, recurre otra vez en el consumo. Entonces, en este sentido,
lo que hace el tratamiento por ejemplo, Medication Assisted Therapy, es suplir otro tipo de opiáceo como la buprenorfina, que es un parcial agonista, o como la metadona, por ejemplo, para que en vez de que la abstinencia de la heroína, por decir, sea tan incómoda, ir disminuyendo poco a poco este cuadro de abstinencia y enganchar simultáneamente a la persona en tratamiento. Porque si la forzamos a quitar a destajo, la abstinencia es incomodísima, y si el paciente está con ese síndrome de abstinencia tan agudo, no va a engancharse en ningún tratamiento. Entonces, también depende de qué tipo de sustancia, pero lo importante es escuchar al paciente y llegar a su agenda y luego ver cómo engancharlo en tratamiento. Puede ser con medicamentos asistidos, puede ser con antidepresivos, puede ser con algún ansiolítico, pero siempre entendiendo la agenda de la persona para que esté motivada a entrar de entrada en este ingreso y en este proceso de inicio de tratamiento. Totalmente, ¿no? Y sí, es muy importante justo esto que dices, porque pues no se puede dar, pues como ya lo habíamos dicho desde el principio, ¿no? La misma tipo de terapia para todas las personas, como si fuera una receta. Se requiere, pues, justo de un amplio equipo multidisciplinario. Es muy diferenciado para cada tipo de uso. Ya vimos de que hay diferentes tipos de adicciones o dependencias. Y pues justo, ¿no? Hay que analizar todo eso, pues, para tener una mejor estrategia, ¿no? Y creo que otra duda que ahí comentaban, que creo que puede ser relevante contestarla para los diferentes usuarios, es más bien, ¿cómo sé si soy susceptible? Y esa sí es la pregunta adecuada. Entonces, yo me iría por varios aspectos. Uno, si hay antecedentes genéticos de adicciones en tu familia, pues puede ser un foco rojo. Dos, si hay la presencia de alguna patología de salud mental, como antecedentes de ansiedad, depresión, déficit de atención, allá hay otro foco rojo donde la persona se tiene que cuidar porque su cerebro es más susceptible. Tres, donde hay antecedentes de trauma infantil, es decir, abuso físico, abandono. Por ejemplo, en mujeres, más de 80% de las mujeres con problemas de adicciones tienen antecedentes de abuso sexual. Cuatro, obviamente sí es más prevalente en comunidades donde hay falta de acceso a oportunidades educativas o laborales, falta de oportunidades de empleo. Sí es más prevalente las adicciones en comunidades de bajos recursos porque precisamente no hay esas alternativas como en el Rat Park para trascender desde otro lugar. No significa que solo en la pobreza, pero suelen ser más recurrentes o más difíciles de quitar la adicción en pobreza porque a veces no hay oportunidades de empleo o no hay oportunidades de conectarse desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo me iría con el cóctel de factores de riesgo de quién es susceptible, trauma infantil, presencia de patología dual, antecedentes de adicciones en la casa, todo eso sí son los cócteles que hacen susceptible a que una persona no esté en un uso recreativo, sino que más bien su cerebro se habitúe a un consumo más problemático. Vale. Y bueno, justo aquí Brian nos dice, pues gracias maestro, creo que soy un consumidor leve en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahí está bueno porque pues justo estas pláticas nos ayudan a comprender pues también qué tipos de usos estamos teniendo y en qué momento pues también ya requerimos el apoyo de las personas, ¿no? O de las instituciones, etcétera, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Y me gusta también esta parte que dijiste, ¿no? Que creo yo es uno de los también de los objetivos y principios de la reducción de riesgos y daños, ¿no? De que no estemos esperando a que lleguen las personas, sino más bien ir a las personas, ¿no? Que los servicios de salud lleguen a las personas porque vamos hacia las personas y no estamos esperando a que lleguen a nuestro centro, a nuestro consultorio o a, no sé, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque justo, ¿no? Las personas están en las calles, ¿no? El uso está en las calles y hay que ir a las calles para no, y en ese sentido yo diría dos cosas. Uno, no hay sustancias malas, hay malas relaciones con las sustancias. Y segundo punto es, pilares básicos de reducción de daños es pragmatismo, por ejemplo, derechos humanos, centrado en las personas, o sea, son varias premisas aquí que son importantes, es todas estas características, es
compasivo, pragmático, centrado en las garantías en los derechos individuales, el respeto, el entendimiento otra vez de un fenómeno biopsicosocial sumamente amplio y profundo, el respeto por los seres humanos, todo eso está inscrito e instaurado en la columna de lo que es reducción de daños. Totalmente. Y en este mismo sentido, desde tu perspectiva, pues, ¿qué hace falta para garantizar los derechos humanos, ¿no? A la salud principalmente de las personas que usamos o dependemos o tenemos una adicción a las sustancias psicoactivas o un uso problemático? O sea, repíteme la pregunta o ejemplifícamela desde otro lugar. ¿Qué hace falta desde dónde? Pues para garantizar estos derechos humanos, ¿no? Bueno, para empezar, creo que hace falta, número uno, cambiar la conversación que tenemos en torno a las sustancias. Número dos, dejarnos de regir de moralismos que no tienen ningún sustento científico. Número tres, generar mucho más conciencia en las escuelas, en las instituciones, en los sectores de gobierno, en informar de estos abordajes multidisciplinarios en donde no es persona y sustancia y problema, sino que es un abordaje holístico, integrativo, multidisciplinario para entender un fenómeno tan complejo. Creo que para poder producir mejores resultados en materia de adicciones, necesitamos fijarnos mucho más en como expliqué, en las condiciones subyacentes y en desestigmatizar, en quitarnos el pensamiento o la idea de que para solucionar el tema de las adicciones hay que entrarle por el lado moral o de juicios. Eso no sirve entrar desde la arena de los arrestos, las cortes, la criminalización. Eso no ha funcionado. De hecho, eso perpetúa el estigma, perpetúa la falta de oportunidades, perpetúa el racismo institucional, perpetúa el clasismo institucional. Lo que necesitamos hacer es migrar desde una postura moralista, criminalizante, etcétera, hacia el área de salud pública, servicios, educación, desestigmatización, la reunificación de las familias, la reunificación de vínculos familiares, sector gubernamental trabajando con ONGs. O sea, obviamente se requiere trabajar desde múltiples matices para resolver este tema, pero todo empieza con la parte de cambiar la narrativa de la estigmatización y criminalización a un enfoque mucho más de salud pública basado en derechos humanos. Creo que eso es una tarea gigantesca que tenemos en México, pero en el resto del mundo también. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sí, pues falta mucho que hacer, pero pues bueno, vamos ya echándole ganas en ese sentido. De todas las personas que nos hemos empezado a dedicar a esto, pues desde nuestras trincheras le estamos aportando, ¿no? Nuestro granito de arena para construir una nueva relación, como tú bien lo dijiste, tanto con las sustancias, ¿no? Con nuestro entorno, con las personas, y pues en ese sentido construir nuevas realidades, ¿no? Igual invito al público que nos están viendo, si tienen una pregunta, algo que quisieran comentarle al maestro David, pues es el momento. Y pues mientras esperamos eso, pues me gustaría dejarte el micrófono y pues que nos des pues tus últimas palabras, ¿no? Tu último mensaje, mande saludos a quien gustes. Claro, sí, bueno, en cuanto a palabras, yo creo que me iría con una frase que me gusta, bueno, varias frases que tiene Gabor Maté, que dice que la primera pregunta en el trabajo con las adicciones no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Eso es muy importante, ¿por qué el dolor? ¿Qué te inclina a consumir? La otra que me gusta mucho de Gabor Maté es, no existe la guerra contra las drogas. Ese es un discurso muy bonito vendido desde el gobierno estadounidense, la guerra contra las drogas. No hay guerra contra las drogas, hay guerra contra los consumidores de sustancias. Y generalmente, ¿quiénes suelen ser los que tienen un consumo problemático?
los que mencioné anteriormente, los que tienen todas estas vulnerabilidades psicosociales. Entonces, al castigarlos, estamos castigando a la gente más vulnerable en nuestra sociedad. Y entonces, si lo que queremos es generar paz social, paz comunitaria y vínculos, desde el tema de la guerra contra las drogas, estamos generando justo lo opuesto. Pero claro, eso mantiene una serie de intereses, mantener el clasismo, mantener el racismo institucional, seguir estigmatizando a las minorías, seguir sosteniendo la premisa de que las culturas indígenas y sus consumos de sustancias son peligrosas, y entonces el puritanismo de cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿no? Entonces, ahí hay una narrativa. Yo los invito aquí a la audiencia a ser críticos, a no creerse todo lo que les dicen en el gobierno, a desafiar estas creencias que nos hacen vender tanto las empresas, los gobiernos, a fomentar conciencia crítica, a generar comunidad, a romper discursos de viejo paradigma. Todo eso es como una invitación que yo invito a nuestros queridos consumidores y audiencias a generar comunidad desde un espacio crítico y a cuestionar todo lo que nos imponen desde allá afuera. Totalmente, ¿no? Y me quedo también mucho con esta idea que acabas de decir, en efecto, ¿no? La guerra no es contra las drogas, es contra las personas, ¿no? Y sobre todo contra las personas más vulnerables. Entonces, pues, ¿qué está pasando con el Estado, no? Porque está haciendo esta guerra contra nosotras y nosotros. Y esa, ¿no? Esa es una última frase que me gusta, no me acuerdo dónde la leí, tengo dos frases más, pero una es, el Estado te traumatiza y luego te castiga por tus traumas, ¿no? El Estado te traumatiza y luego te castiga por los traumas. Y luego la segunda es la del famoso Johann Ari, que es este periodista que escribió Chasing the Scream, que es un libro muy interesante, que dice que lo opuesto de la adicción no es sobriedad, lo opuesto de la adicción es la conexión humana. Si generamos vínculos afectivos, no vamos a necesitar escaparnos compulsivamente con una sustancia. Totalmente, y ahí volvemos justo otra vez al contexto, ¿no? Y que justo de eso se trata, ¿no? La reducción de riesgos y daños, de podernos conectar entre las personas que usamos sustancias, ¿no? Y conectarnos con nuestras comunidades, ¿no? Y que, pues, la reducción de riesgos y daños, pues, sea esa forma, ese vínculo o ese caminito, ¿no? Esa herramienta que nos ayude, ¿no? Apoye a poderlo lograr. Aquí Leticia dice, muchas felicidades y gracias al maestro por esta excelente sesión. Ha sido uno de gran aprendizaje. Oye, quiero felicitar a Leticia. Creo que es una de los 500 millones que conozco que saben escribir bien mi apellido. Ah, bueno, pero lo vio aquí en el banner, entonces, pero igual le damos el beneficio de la duda porque la mayoría de la gente escribe mal mi apellido. Sí, justo. Acá anteriormente ya lo habían escrito mal. Estoy acostumbrado. Hoy hagamos reducción de daños, en que se equivoquen, pero no tanto. Sí, totalmente. Pues bueno, yo la verdad la pasé muy bien. Ha sido una plática en donde he aprendido mucho y me gusta eso porque estas sesiones, tanto en lo personal, me han ayudado mucho a comprender varias cosas, ¿no? A aprender varias cosas que incluso no sabía. Y también espero que las personas que nos están viendo estén aprendiendo igual que yo. Y pues, la verdad te doy mucho las gracias. Invito a las personas que, pues, nos sigan porque ya viene nuestra última sesión, que va a ser el próximo 18 de diciembre, igual a las 6 de la tarde. Y pues vamos a hablar de los servicios estatales, ¿no? Que están, pues, brindando servicios de reducción de riesgos y daños. Vamos a tener a la clínica especializada Condesa, a Rubén Díaz Conti, que justamente él siempre nos menciona esta frase que acabas de mencionar, ¿no? Lo contrario a la adicción no es la abstinencia, sino la conexión, ¿no? Y también vamos a tener la presencia de la Dirección General de Prevención de Adicciones, la Alcaldía Álvaro Obregón. Nos van a estar compartiendo los diferentes servicios que tienen. Y pues invitamos a las personas a que sigan viendo estas sesiones y pues muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Héctor, y ojalá que una vez que termine la pandemia, por último, que podamos unir organizaciones, que hagamos congresos, que fomentemos actividades de conciencia, porque esperar a que los otros nos resuelvan nuestros temas no nos va a llevar a ningún lado. Hay que tomar responsabilidad en conjunto con organizaciones, con política, con movimientos para generar esta narrativa de estigma, para modificarla. Totalmente de acuerdo. Y sí, pues de eso se trata también este evento de Conectando a la Reducción de Riesgos y Daños en México, de que justo nos conectemos, ¿no? Entre las personas que estamos realizando estas actividades y que colectivamente pues podamos hacer un buen frente a las grandes necesidades que México y la sociedad pues requiere, ¿no? Y está gritando, ¿no? Que requiere. Y pues bueno, hasta aquí la dejaría y pues muchísimas Claro. gracias. Nos Gracias, andamos hasta viendo. luego, buenas noches y buen fin de semana.